Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar un poquito de un pequeño repaso de lo que vamos a ver en el examen parcial. ¿Cuáles son los temas que van a incluir, ¿no? Y para eso voy a revisar el formulario primero, para revisar un poco las cosas que tenemos y a partir de eso vamos construyendo el pequeño resumen que tengo para ustedes. Entonces, primero vamos a ver el formulario. Comienzo los primeros temas que hemos visto. Hablamos un poquito del producto interno o producto escalar, ¿no? Primero, como es un producto escalar, pues obviamente el resultado tiene que salir un número, un valor, no tiene dirección. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. El producto punto de dos vectores, que el vector A, por ejemplo, puede ser, tiene componentes AX, AY y AZ. El vector se representa de esta manera, ¿no? Y B, X, BY, BZ, ¿no? El producto punto da un valor, un número. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando las componentes en X más la suma de las componentes en Y, más la multiplicación de la suma de los componentes en Z, ¿no? La multiplicación de los componentes en Z. Y de esta manera tenemos un número, ¿no? Pero también se puede representar como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces, si estamos en tres dimensiones, puede ser un vector así y otro vector así, ¿no? Digamos que estamos en tres dimensiones, ¿no? X, Y, Z. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces, hay un ángulo que forman estos dos, teta. Y de aquí lo podemos tener como el módulo primero por el módulo segundo por el coseno de teta. Y una consecuencia de esto es que el ángulo lo puedes obtener de esta manera. Coseno de teta sería A producto punto sobre la multiplicación de los módulos. Y la mejor manera de recordarlo es antes un módulo A sobre el hito, que es básicamente el vector unitario, ¿no? Producto punto de vectores unitarios. Y de aquí haciendo arco coseno obtienes el valor del ángulo teta que forma dos vectores, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que ver en el producto interno. Hay que diferenciar claramente el producto A por B, producto vectorial. El producto A por B se obtiene por una determinante de una matriz, IJK, ¿no? El primero, primera fila, o bueno, en este caso es la segunda fila, tira las componentes de A. Y tercera fila, las componentes de B, ¿no? Así, de esta manera, haciendo determinante, acuérdate de aquí, te digo más, menos, más, con cofactores, ¿no? Más I sería I por la determinante quitando la primera fila y la primera columna, AY, AZ, BY, BZ. Siguiendo la misma lógica, ahora sería el menos J. Se va esto, se va la primera fila y la segunda columna. Entonces quedaría menos J por la determinante de AX, AZ, BX, BZ. Y así, luego el último se va esta columna y me quedaría AX, AY, BX, BY, ¿no? Aplicando esta determinante 2 por 2 que sabemos cómo resolverlo, obtenemos un vector, que vamos a llamar vector C. El producto vectorial, como su nombre lo dice, me va a dar como resultado un vector. Y la gran diferencia entre el producto punto, que me da un valor, un número, el producto punto me da este valor, es número, y el producto vectorial me da otro vector, ¿no? ¿Cómo se representa geométricamente este vector? Eso también tenemos que tener en cuenta, recordar un poquito. Si tenemos un vector así y tenemos un vector así, vamos a decir que este es A y que esto es B. Entonces el vector multiplicación o producto vectorial es este de acá, vector C, ¿no? Que es perpendicular a B y perpendicular a, ¿no? O en otras palabras, es perpendicular al plano que estamos formando A y B, porque tú sabes que dos vectores que no son paralelos forman un plano. A y B forman un plano, ¿no? Forman un plano. Ahora, el vector C es perpendicular a dicho plano. Es perpendicular a dicho plano. Ahora, hay dos vectores que son perpendiculares a dicho plano, ¿no? Dos direcciones, que podría ser el de hacia abajo o hacia arriba. Aquí tienes que aplicar la regla de mano derecha. La regla de mano derecha nos dice que tú tienes que agarrar tus cuatro dedos en el vector A, giras hacia el vector B como cerrando tu mano y tu pulgar te da la dirección del producto vectorial, ¿no? Entonces, esta de aquí sería menos C. Ya sabemos cuál es la dirección.
Pero ¿cómo se tiene el valor? El valor, entonces C es un vector perpendicular al plano formado por A y B. Es un vector perpendicular al plano formado por A por B y sigue la dirección de la regla de mano derecha. O sea, cumple la regla de mano derecha. ¿Ok? Pero ya sé la dirección. Pero ¿cuál es el tamaño? Su tamaño es igual al valor del área del paralelogramo formado por A y B. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque eso quiere decir que, como habíamos dibujado acá un vector B y un vector A, entonces si tú completas aquí haciendo paralelas a este es un vector B, por acá haces una paralela aquí a B, este es A, y acá haces una paralela a A, aquí se forma un paralelogramo. Y el área es igual al tamaño del producto vectorial, ¿no? ¿Y cuál es la dirección? La dirección es esta de acá, que es perpendicular a ambos. Entonces aquí, esto es importante, ¿no? La definición de producto vectorial es un vector cuyo tamaño es el área del paralelogramo y cuya dirección es perpendicular al plano que forman ambos, siguiendo la regla de mano derecha. Esa es la definición de producto vectorial. Cómo se calcula ya lo hemos mostrado hace poquito en nuestros cálculos, ¿no? De esa manera sabemos cómo hallar el producto vectorial. Y por ahí una consecuencia si te dicen el área, por ejemplo, del triángulo formado por dos vectores. ¿Cómo hallarías esto? Esta área, esta área de aquí, el triángulo. Pues el triángulo es la mitad del paralelogramo. Entonces sería A por B, tamaño sobre 2. Este es el área del triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú completas acá el paralelogramo, tienes los dos triángulos, ¿no? Por eso es la mitad, la mitad. Entonces sería el área del triángulo formado por dos vectores, ¿no? Y una consecuencia de esto es que te puedes dar en un plano cartesiano o en un espacio vectorial X, Y, Z, tres puntos, ¿no? Punto A, punto B y punto C. Digamos que están en el espacio, ¿no? ¿No? Entonces, tienes las coordenadas de los tres puntos. ¿Qué es lo que puedes hacer para hallar el triángulo, el área del triángulo? Agarras un vector aquí, defines AB. Entonces, AB, acuérdate que es punto final menos punto inicial. Y también defines acá otro vector AC, que es punto final menos punto inicial. Y luego completas el triángulo. Entonces, el área sería igual a AB por AC módulo o tamaño sobre 2. De esa manera podrías encontrar. ¿Qué otra consecuencia también tenemos que tener en cuenta aquí? Que un sistema coordenado, un espacio de tres vectores canónicos que se conocen así, I, J, K, son los vectores unitarios que siguen la dirección pues, de los ejes X, Y, Z, ¿no? Siempre forman eh, de esta manera perpendicularidades, ¿no? Son perpendiculares los tres primero y segundo cumplen la regla de la mano derecha. Y por J me da igual acá. Esto lo puedes demostrar. Y por J de acá, ¿no? J por K me da I, ¿no? Y aquí K por I me da J. Siguiendo en el sentido antihorario. ¿Ok? En el sentido antihorario. Siempre cumple esto. Y esto también lo puedes demostrar haciendo el determinante, ¿no? Con el determinante también puedes encontrar eso, ¿no? Y de ahí ya eso es lo que se refiere a los productos escalar y vectorial. También otra cosa más, imagínate que tuvieras tres vectores, ¿no? De esta manera, ¿no? Tres vectores que no sean, pues, que no sean coplanares. Coplanares quiere decir que no están en el mismo plano. Pues si los tres vectores están en el mismo plano, entonces lo que vamos a mostrar a continuación no tendría mucho sentido. Yo te voy a pedir, esos tres vectores pueden formar un
paralelepípedo. ¿Cómo? Agarras dos de ellos, imagínate que este es su base que es un paralelogramo, completando ese paralelogramo, que es simplemente pasando las paralelas. Y el tercer vector sería como si fuese una altura, pero una altura un poco oblicua, ¿no? Algo así, algo así. Y forma, es como un cubo, pero medio inclinadito, ¿no? Eso se llama paralelepípedo. Un paralelepípedo. Y este tiene un volumen. El volumen del paralelepípedo es el producto mixto o el triple producto escalar. Si este es un vector A, este es un vector B, y este es un vector C, tres vectores A, B y C no son coplanares. Si no son coplanares, o sea, en este caso, el volumen sería el producto mixto. Acuérdate que siempre lo que está en el paréntesis es producto vectorial para que te dé un vector. Ya fuera el producto punto para que el resultado te dé un valor numérico. Pero ese valor numérico tú sabes que podría ser positivo o negativo. Entonces, volumen siempre tiene que ser positivo. Entonces, volumen es el valor absoluto del triple producto escalar o el producto mixto, ¿no? ¿Y cómo se obtiene el producto mixto? Hay que agarrarse el primer vector con sus componentes, el segundo vector y el tercer vector. Ya no hay IJK, es una sola determinante, ¿no? Más, menos, más, ya haces tus cofactores aquí. Y ahí obtienes el valor. No te olvides que a eso tienes que sacarle valor absoluto, porque es un volumen. ¿Qué es lo que pasa si fueran coplanares, ¿no? Los tres pertenecen al mismo plano. Si pertenecen al mismo plano, el volumen tú te das cuenta que es cero, ¿no? Porque es el área de la base por la altura, pero altura no habría, sería cero, ¿ok? Entonces, ¿cómo demostrar que tres vectores son coplanares? Si el producto mixto es cero, entonces son coplanares, ¿no? Son consecuencias de las definiciones que estamos viendo, ¿no? El triple producto mixto. Ya hablamos de lo que refiere a los vectores. Por aquí también tenemos que hablar un poquito sobre vectores unitarios, ¿no? Hemos visto problemas así bastantes, ¿no? Bastantes. Por aquí te dice que hay una fuerza de 200 newtons, ¿no? Pero si digamos que está a 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo defines ese vector? F es 200 newtons, ¿no? Eso es su valor, su tamaño. Pero la dirección, ¿cómo tienes la dirección? Si estamos en dos dimensiones, allí, aquí X, aquí Y, entonces sería por coseno de 30, coma, seno de 30. Ahí tendrías un vector F definido de esa manera, ¿no? Si estamos en tres dimensiones, ya no podemos hacer tanto esto, ¿no? Porque aquí podemos también decir lo mismo. 200 newtons, coseno de 30 grados, coma, coseno de 60 grados, ¿no? Que es lo mismo que el seno de 30, coseno de 60 es lo mismo. Te das cuenta que hay un coseno y aquí hay un coseno. A esto se le llama como cosenos directores. Cosenos directores. Si te hace un vector aquí, en este caso en el plano, hay dos ejes importantes, el eje X y el eje Y. Con el eje X forma 30 grados y con el eje Y forma 60 grados. Entonces, el vector unitario es coseno del ángulo que forma con el eje X y coseno del ángulo que forma con el eje Y, ¿no? Y el vector fuerza sería el tamaño, que es 200 newtons, por este vector unitario, que es básicamente esto, ¿no? A eso se le llaman como cosenos directores. Y nuestros ángulos directores, en este caso sería 30 grados alfa y 60 grados beta. Alfa es el lado con el eje X y beta con el eje Y. Ok, esos son los cosenos directores en dos dimensiones. Pero ¿qué pasa si estamos en tres dimensiones? ¿Qué pasa si estamos en tres dimensiones? Así, así y así. Hay un vector acá, vector A. Ok, quiero definir el vector A
o un vector unitario que va en esa dirección. Habíamos dicho que eran los cosenos directores, ¿no? Haciendo analogía, ¿cuáles serían los cosenos directores? Vienen de los ángulos directores. Entonces aquí el ángulo con el eje X es alfa, con el eje Y es beta y con el eje Z es gamma, ¿no? Si tienes los tres ángulos, ya puedes ubicar en el espacio a tu vector. Pero el módulo de un vector unitario, tú sabes que es uno. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Esto es cosenos directores. Si te dan solamente dos ángulos, puedes encontrar el tercero utilizando esta ecuación. Y sabiendo primero en qué octante te encuentras, ¿no? Porque ahora estamos hablando de octantes. Son 8 octantes. En dos dimensiones habían 4 cuadrantes. En tres dimensiones hay 8 octantes. Esto es cosenos directores. Y luego pasamos entonces ya a lo que es rectas y planos, ¿no? Para esto voy a hablar un poco de rectas y planos. Vamos a recorrer un poquito de rectas y planos. Primero hablamos de las rectas. Rectas. ¿Cómo se define una recta? Una recta se define básicamente por dos puntos. Ya sea en el plano o sea en el espacio, hay una única recta que pasa por dos puntos diferentes, ¿no? Una única recta. Necesito dos puntos básicamente, ¿no? Si el B es, por ejemplo, BX, BY, BZ, bueno, aquí no es este, es un punto, perdón, me estoy equivocando. Si este es un punto y este es un punto AX, AY, AZ, un punto, son dos puntos, entonces puedes encontrar una recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Aquí recordamos que estamos en el caso generalizado de tres dimensiones. Entonces, la ecuación de la recta, aquí la recta L, la vamos a definir así, es un punto de paso, cualquiera de los dos, puede ser A, X, A, Y, A, Z, que es un punto, más un parámetro por el vector que está aquí, vector director, ¿no? Es un vector que va paralelo a la recta, ¿no? Cualquier vector paralelo a la recta realmente, ¿no? Que podría ser también AB, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Podría ser AB. Entonces, ¿cómo podríamos definir la ecuación de la recta? Como un punto de paso que puede ser A o puede ser B. Cualquiera de los dos, pues un punto de paso, los dos son puntos de paso. Más T por el vector que pasa por los dos puntos. De esa manera tenemos la ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial se refiere porque hay un vector aquí y con un parámetro. Entonces, si quisiéramos la ecuación paramétrica, como lo tenemos, ¿no? De esta manera. El X es X sub 0, que es un punto, más T por BX menos AX. El Y sería el A sub Y más T BY menos A sub Y. Y el Z, A sub Z más T por BZ menos AZ. De esa manera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poco para que quede un poco más claro. Tenemos un punto A que es 1, 2, 3 y tenemos un punto B que es 1, 3, 4, ¿no? Entonces ubicamos aquí un punto A y aquí un punto B y voy a querer la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Entonces agarramos un punto de paso, cualquiera de ellos. El punto de paso puede ser 1, 2, 3 más T por un vector. Y ese vector vamos a decir que sea vector AB, ¿no? Vector AB que es un vector paralelo a la recta, ¿no? AB sería B menos A. B menos A es 1 - 1, 0. 3 - 2, 1. 4 - 3, 1. Ese sería mi vector director, ¿no? Este sería
la ecuación de la recta, ecuación vectorial, ¿no? Ecuación vectorial de la recta la representas como un punto de paso más t, que es un parámetro cualquiera que puede tomar cualquier valor real, por un vector paralelo a la recta. Si el vector es multiplicado por un parámetro igual a 1, tendríamos el punto B. Si lo multiplicas por 0, tendrías el punto A. Y así puedes multiplicar por cualquier valor de t y vas a ubicarte en todos los puntos o cualquiera de los puntos de esta recta. Por eso que eso representa a todos los puntos x y z que pertenecen a la recta, ¿no? Pero esta ecuación vectorial, de aquí puedes deducir varias cosas. Despejando la componente en x, por ejemplo, x sería la x1 más t por 0. El y sería 2, acá mira, 2 más t por 1. Y el z sería 3 más t por 1, ¿no? Entonces x igual a 1, y es igual a 2 más t, z es igual a 3 más t. Esto se llama ecuación paramétrica, porque está el parámetro t aquí, ¿no? Esta es ecuación paramétrica. Y si queremos la ecuación simétrica, aquí como no hay parámetro, dejámoslo tal. Y aquí puedes despejar el t. El t sería y menos 2. Pero acá también el t vale z menos 3. Entre uno. Es exactamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo es despejar el t e igualar las y con z. Y a esto se le conoce como ecuación simétrica. De la ecuación vectorial puedes obtener la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica también. Esta es la ecuación de la recta, ahora la ecuación de plano. Si queremos la ecuación de plano, ¿cómo se obtiene la ecuación de plano? Vamos a decir, para definir un plano, yo puedo definir con tres puntos. Siempre y cuando los tres puntos no pertenezcan a la misma recta, o sea, no sean colineales, forman un triángulo. Y este triángulo realmente es un área que pertenece a un plano más grande, ¿no? Entonces, para definir un plano lo puedo hacer con tres puntos en el espacio, pero también lo puedo hacer con un punto y dos vectores, que es básicamente lo mismo, que siempre y cuando los dos vectores no sean paralelos. Un punto de paso p sub 0. Igual, esto forma parte de un plano más grande, ¿no? De esas dos formas yo podría encontrar. Pero hay otra forma también. También te puedo decir, acá hay un plano, tengo un punto de paso p sub 0 y tengo un vector normal, que es un vector perpendicular al plano. De las tres formas puedo definir un plano. Vamos a ver un ejemplo. A, B, C. Tenemos el punto A, 1, 2, 3. Punto B, 1, 3, 4. Y el punto C, 2, 3, 3. Tres puntos. Se encuentra la ecuación de plano. ¿Cómo lo hacemos? Primero que tenemos que hacer es, tengo tres puntos. Entonces voy a agarrar dos vectores, A, B, que es B menos A. Si tú restas B menos A, tienes acá 0, tienes 1, 1. Y otro vector podría ser BC, por ejemplo. Podrías hacer también, como quieras, siempre y cuando sean dos vectores con estos tres puntos. C menos B, tienes 1, 0, 1. Tienes dos vectores. Y si te das cuenta, los dos vectores no son paralelos, entonces sí forman un plano, ¿no? Entonces aquí al hacemos el vector normal sería igual a AB, producto vectorial, BC. Si tú haces producto vectorial de dos vectores, mira acá el vector AB, AB y el vector BC. Vas a tener un vector normal al plano, que es perpendicular a todas las rectas del plano. Entonces A por B, B por C. AB, perdón, AB es 0, 1, 1 y BC es 1, 0, 1. Hacemos este producto vectorial menos más menos. Acá tenemos menos I por
1, 1, 0, 1. ¿No? Se va. Más J. Ah, no, acá es más menos. Aquí yo me estoy equivocando. Aquí yo me estoy equivocando. Aquí es más, menos, más. Acá es más y acá es menos J. Si se va J, se van a esta fila, primera fila y la segunda columna. Tendríamos 0, 1, 1, 1. Más K. Se va esta de aquí, primera fila y tercera columna. 0, 1, 1, 0. Acá tengo más I, acá 1, menos 0, menos J, acá 0, menos 1. Más K, y acá tengo 0, menos 1. El vector normal sería más I, 1. Menos con menos, más J, 1. Menos K, menos 1. Este es mi vector normal. ¿No? Aquí hay dos formas de poder resolverlo. La forma uno, que es la forma tradicional, sería básicamente, ya, mira lo que tengo. Tengo acá un vector, tengo el vector BC, este vector AB. Tengo estos dos vectores eh, y tengo un vector normal. Ya lo encontré. Que es normal, que es perpendicular a todo. ¿No? Es un vector que es perpendicular al plano. Ya tengo ese vector normal, perpendicular al plano. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar un punto cualquiera, ¿no? Y voy a agarrar un punto conocido, por ejemplo, punto A, y este va a ser el punto P sub 0, y vamos a agarrar un vector acá. Puede ser A P sub 0 o P sub 0 A, como quieras. Este vector nuevo, vamos a llamar vector, no sé, X, un vector X. Este vector X es perpendicular al vector N. ¿Por qué? Porque el vector normal es perpendicular a todos los vectores de plano. Entonces aquí hay un punto P sub 0 y un punto A. El punto P sub 0 es un punto genérico que lo vas a llamar X, Y, Z. Aquí mejor X no, porque no vamos a confundir con este X. Vamos a llamarlo el vector T. El vector T. ¿Ok? Entonces el vector T, te das cuenta, sería X menos A menos 1, Y menos 2, Z menos 3. Acuérdate que es X, Y, Z menos el punto A, ¿no? Producto punto, el vector normal, tiene que darte 0. ¿Ok? El vector normal ya lo tenemos, entonces tenemos X menos 1, Y menos 2, Z menos 3, producto punto, vector normal que es 1, 1 menos 1, tiene que dar 0. ¿De qué me da? Multiplica esto por esto, X menos 1, Y menos 2 por 1, más Y menos 2, y multiplica más Z menos 3 por menos 1, más 3 menos Z, es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? X más Y menos Z, y aquí menos 1, menos 2, menos 3, más 3 se va igual a 0. Esta sería la ecuación de mi plano, ¿no? De esa manera. Y aquí les había dicho que había dos formas. La forma 2, ¿cómo sería la forma 2? Tenemos el vector normal, que ya lo teníamos, que era 1, 1, menos 1, ¿no? Entonces el vector normal 1, 1 menos 1. Pero sabemos, hay una propiedad. Propiedad. La propiedad nos dice que este vector normal es lo que acompaña a x más by más cz más d. Esta es la ecuación de una recta, perdón, de un plano, la ecuación de un plano. Este a es el primer valor o el eje coordenado x del normal. Este b es el eje y de la normal. Ese c
es el eje Z de la normal. ¿Qué me queda? X más Y menos Z más D igual a cero. Pero ¿cómo encontramos el valor de D? ¿Cómo encontramos el valor de D? Ya sé el valor de A, B y C. Acá este es A, B y C. Esta es una propiedad, ¿no? El valor de D utilizando un punto de paso. El punto de paso es A. A es uno, 2, 3. A pertenece a este plano, entonces debería cumplir. Quiere decir que el X vale uno más el Y que vale 2 menos el Z que vale 3 más D es igual a cero. Entonces te das cuenta que D vale cero. ¿Cuál es la ecuación de plano? X más Y menos Z igual a cero. Esta ecuación de plano es la misma que con la forma o con el método uno. Hay dos formas de poder encontrar la ecuación del plano, conociendo un punto y dos vectores, o conociendo tres puntos, o conociendo la normal y un punto de paso. De esa manera tenemos la definición del plano. Hay una gran diferencia entre lo que es plano y lo que es recta, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas definiciones. Luego de eso, hemos hablado de curvas en el espacio, ¿no? Hemos hablado de curvas o funciones vectoriales. Vamos a ver curvas en el espacio. Para esto, nosotros hasta el momento lo que hemos hecho es definir funciones, ¿no? Por una cosa así, de repente en tres dimensiones, ¿no? En dos dimensiones, una función así, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver curvas, ¿no? Que tienen diferentes comportamientos en el espacio, ¿no? Por decir algo así, que está en el espacio, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos en el espacio de tal manera que aquí hay un vector posición, un vector posición. Vamos a ver que el vector posición, al derivarlo, obtenemos el vector velocidad y al derivarlo dos veces tenemos el vector aceleración. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Imaginemos un movimiento de un objeto que sigue la siguiente trayectoria. X cuadrado más y cuadrado igual a uno, ¿no? Si tú graficas esto, x cuadrado más y cuadrado uno, dicho sea de paso, está en dos dimensiones y no es eh, una función, sino una relación, ¿no? Básicamente así. Algo que tiene radio uno que es circunferencial, ¿no? Esta es la gráfica de esta trayectoria. Entonces, cuando yo te doy una función de dos variables, en este caso de una variable, el y función de x, me sale una trayectoria, pero no me da más información. Otra cosa sería, si yo te dijera lo siguiente, x es igual a coseno de teta, o de tiempo mejor, seno del tiempo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Si tú haces x cuadrado más y cuadrado, te da 1, que es lo mismo. Entonces la trayectoria es circunferencial. Pero ¿por qué te he dado coseno de tiempo y seno del tiempo? Sé que la trayectoria es circunferencial, lo sé. La trayectoria no ha cambiado en lo absoluto. Pero te he dado más información. ¿Qué información adicional te he dado? Y es algo que tienes que darte cuenta, y es muy importante. Cuando el tiempo vale cero, el x es coseno de cero, o sea, uno. El y es seno de cero, o sea, cero. Quiere decir que el punto inicial es 1,0. O sea, cuando el tiempo vale cero, el objeto se encontraba en este punto, ¿no? Vamos a decir cuando el tiempo vale pi medios. Cuando el tiempo vale pi medios, x es coseno de pi medios cero y el y es seno de pi medios uno. Entonces el punto es 0,1, que está por aquí, 0,1.
Esto es cuando el tiempo vale pi medios, ¿no? Entonces, ¿qué información te di? Con lo anterior, con x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ya sé que la trayectoria es circular o circunferencial. Pero cuando te doy esta otra información, yo sé que la trayectoria es circunferencial, pero también sé que al inicio se encontraba en el punto 1,0 y luego de t igual a pi medios segundos, se encuentra en 0,1. Quiere decir que su trayectoria es así, pero su movimiento es en sentido antihorario, ¿no? ¿Qué otra información te puedo decir? ¿Qué más debo saber? ¿Qué más debo saber? Ya sé que aquí inició su movimiento y ya sé que aquí está luego de pi medios segundos. Pero la velocidad, tú sabes que es tangencial a la trayectoria, ¿no? Pero ¿cómo se obtiene la velocidad? El r es x, y, es coseno de t, seno de t. Entonces la velocidad es la derivada, que sería menos seno de t, coseno de t. Y la aceleración es la segunda derivada, que sería menos coseno de t, menos seno de t. Listo. Eso lo sé. Esto lo sé. Pero vamos a demostrar entonces. Habíamos dicho que la posición cuando el tiempo vale cero era 1,0. La velocidad cuando el tiempo vale cero, ahí vamos a reemplazar la velocidad. Menos seno de cero, cero. Coseno de cero, 1. Quiere decir que este vector es vector 0,1. Tiene sentido porque es un vector hacia arriba. Entonces la velocidad es tangente a la trayectoria. Tiene sentido, ¿no? Además vamos a ver la aceleración en cero. La aceleración en cero, acá, menos coseno de cero, menos uno. Seno, cero, cero. Quiere decir que así, ese es el vector menos 1,0. Esta es la aceleración. La aceleración va al centro de la circunferencia. Y eso pasa cuando es un movimiento circunferencial uniforme. ¿Tiene sentido? Claro que sí. No siempre es perpendicular, pero en este caso que el movimiento circunferencial sí cumple. Entonces, ¿qué información te estoy dando? Si yo te digo solamente que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, te estoy diciendo que el movimiento tiene una trayectoria circunferencial, nada más. Pero si te digo que el x vale coseno del tiempo y el y vale seno del tiempo, te estoy dando mucha información. Te estoy dando la posición en el tiempo. O sea, en cualquier momento te puedo decir dónde está. Te estoy diciendo cómo es su velocidad y cómo es su aceleración. Inclusive podría determinar cuánto es la longitud, o sea, el camino recorrido. Todo eso puedo saber, ¿no? Por eso que es importante en trayectorias, en movimientos, sean dos dimensiones o en tres, es importante conocer el vector posición, ¿no? Respecto del tiempo. Es parametrizar básicamente. Y si te das cuenta, son funciones que dependen del tiempo, pero esas funciones son vectores. Esto se le conoce como funciones vectoriales o funciones paramétricas, ¿no? Ecuaciones paramétricas, ¿no? O curvas paramétricas también. Al fin y al cabo son funciones que son vectores. Son funciones vectoriales. Entonces, es un ejemplo de la circunferencia, ¿no? Pero generalizando esto, generalizando, básicamente, hay un movimiento de una partícula, un cuerpo, lo que sea, en el espacio que tiene un vector posición que es diferente cada instante. En un instante podría estar acá, en otro instante puede estar por acá, y así, ¿no? Entonces lo que tú necesitas saber es el R en función del tiempo, que es un X que depende del tiempo, un Y que depende del tiempo y un Z que depende del tiempo. Este es vector posición.
Entonces, la velocidad es tangencial. Eso tienes que saber. Velocidad es la derivada y es tangencial. Y la aceleración tiene dos componentes. Tiene una componente tangencial y una componente perpendicular. Aceleración normal y aceleración tangencial. ¿Ok? Y también existe un vector tangencial, que si te das cuenta tiene la misma dirección de la velocidad. O sea, velocidad sobre su módulo. Este es el vector tangencial. ¿Y el vector normal cómo se obtiene? El vector normal se obtiene de la siguiente manera. Son unitarios, por si acaso. Es t' sobre el módulo de t'. Entonces, primero tengo que encontrar el vector tangencial unitario para después, a partir de eso derivar y obtener el vector normal unitario, ¿no? ¿Qué más tengo que saber? Las componentes de la aceleración. La aceleración tiene una componente tangencial, tiene un vector tangencial y un vector normal, o sea que se descomponen la suma de dos vectores, ¿no? Pero esto tiene un tamaño, componente tangencial, ¿no? Esto sería proyección, que es un vector tangencial, y proyección normal, que son vectores. Pero las componentes no son proyecciones, son el valor escalar, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. Aquí estamos hablando de proyección. Proyección es un vector y componente es el escalar, ¿no? Esta es la proyección A sub t, proyección tangencial, y A sub n, proyección normal. Por eso que son vectores. Pero la componente, que es este, se determina de la siguiente manera. La aceleración, producto punto, el vector tangencial unitario. O velocidad, producto punto, aceleración sobre su módulo de velocidad, ¿no? Es una ecuación que de esa manera podemos obtener el valor de la componente tangencial. Y la componente normal es este A, producto punto, vector n, tangencial, ¿no? Que también lo podemos obtener como B por A, módulo sobre módulo de B, ¿no? Estas son las componentes tangencial y normal, ¿no? La proyección tangencial sería la componente tangencial por el vector tangencial unitario. Y la componente normal es perdón, la proyección normal es la componente normal por el vector normal unitario. ¿Mm? Y la aceleración sería la suma de las dos proyecciones. O sea, la componente tangencial por vector tangencial más la componente normal por vector normal. De esa manera, con estas ecuaciones podemos encontrar las componentes tangenciales y normales de la aceleración. ¿Ok? Creo que eso es lo que necesitamos saber respecto a funciones vectoriales. ¿Y qué más? Lo que sigue a continuación o el siguiente tema vendría a ser un poco los diferenciales ya, ¿no? Hablar de diferencial, cuál es la diferencia con el incremento, ¿no? Y hablar también de propagación de errores, derivadas parciales y luego derivadas direccionales, ¿no? Y para eso vamos a continuar. Vamos a continuar de la siguiente manera. Incrementos diferenciales. Para hablar de incrementos y diferenciales, lo que tenemos que saber o tomar en cuenta es que no es lo mismo el incremento y el diferencial. Para eso vemos una función en dos dimensiones, ¿no? Aquí y aquí, por ejemplo. Estamos en un punto X, vamos a aumentar un delta de X y estaríamos este punto de acá sería X más delta de X, ¿no? Este es el punto Y aquí ha habido un incremento en Y,
¿no? El incremento en y sería igual a la función evaluado en x más delta de x menos la función evaluada en x, ¿no? Es básicamente cuánto ha aumentado la función si al x le aumentas un delta de x, ¿no? Si a tu x has aumentado un delta de x, la función aumenta un delta de y. Pero ahora vamos a hacer un supuesto que no vamos a seguir la función, sino vamos a seguir la recta tangente. Si tú sigues la recta tangente, ya no vas a llegar hasta este punto, vas a llegar hasta este punto de aquí. Y esto se llama diferencial de y. Fíjate que el incremento en y no es lo mismo que el diferencial de y. Esto es siguiendo la función y esto de aquí es siguiendo la recta tangente. Es diferente, ¿no? Hay una diferencia significativa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando delta de x es muy pequeño? Vamos a decir que delta de x lo vamos a llamar un diferencial de x. Cuando es muy pequeño, va a pasar también que el incremento es prácticamente el diferencial de y. Esto es lo que sucede cuando el incremento en x es poquito. El incremento en y también es poquito, se le conoce como diferencia, es prácticamente lo mismo que el diferencial, ¿no? Eso siguiendo la recta tangente. ¿Y cómo encuentras la ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente se encuentra de la siguiente manera. X, y es igual a x sub 0, y sub 0 más eh, x menos x sub 0 por f' en x sub 0. Va a ser y sub 0, ¿no? El y sería y sub 0 más x menos x sub 0 por f' en x sub 0. De esta manera. Ahí obtendríamos la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y a esto se le conoce como linealización. La linealización básicamente lo que estamos haciendo es convertir una función en una ecuación lineal, o sea, una recta tangente. Y vamos a hacer analogía con qué es lo que pasa cuando tenemos una función en tres dimensiones. Algo así, por ejemplo. Estamos en este punto, ¿ok? Entonces vamos a incrementar por aquí bajamos en este punto, incrementamos aquí, incrementamos acá, en X y en Y, y estamos en este otro punto, ¿no? Un poco más todavía, un poco más, un poco más. Exagerando un poquito, ¿ok? Exagerando un poquito. Este es X sub 0, Y sub 0, este es X, es Y, Z. Este es el punto, vale, arriba Z sub 0. Vamos a ponerlo con otro color para diferenciar un poquito. Esto es Y sub 0 más delta de Y. Esto es X sub 0 más delta de X. Y este punto de arriba ya estaríamos en Z sub 0 más delta de Z. ¿Ok? Entonces,
¿Cuánto ha sido el incremento de z? El incremento z es la función z evaluada en el punto final, que sería x sub 0 más delta de x, coma y sub 0 más delta de y. Ese es el punto final, que es este de acá, ¿cierto? Pero si le quitamos el punto inicial, que es este de acá, z evaluado en x sub 0, y sub 0. O sea, punto final menos punto inicial. Eso es realmente lo que se ha incrementado de la función. Ese es el incremento de la función. Incremento. Es el incremento de la función cuando x ha incrementado un delta de x y cuando el y ha incrementado un delta de y. La función z ha incrementado en un delta de z que se obtiene restando el punto final menos el punto inicial. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no quiero seguir la función, sino que yo sigo el plano tangente. Llegaría hasta este punto, ¿no? Y este incremento aproximado, que es esto de aquí, lo vamos a llamar diferencial de z, que también se le conoce como el diferencial total. El diferencial total. ¿Qué cosa es el diferencial total? Es el incremento aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque no es incremento, no es lo mismo, ¿no? Si tú te das cuenta aquí, en este caso, todo esto de azul es el incremento en z. Es cuánto se incrementó el z hasta abajo, todo esto. Pero eso rojito que está abajo es el diferencial total o el incremento aproximado, siguiendo el plano tangente. Es muy parecido a esto, ¿no? Esto es el incremento en z, que es z final menos z inicial. Z final menos z inicial. Y el otro no es lo mismo que el diferencial total o el incremento aproximado, porque el incremento aproximado está siguiendo el plano tangente. Y el plano tangente tiene que ver con las derivadas parciales, ¿no? Se obtiene de la siguiente manera. Derivada parcial respecto de x más derivada parcial respecto de y, ¿no? Pero este de x es básicamente el incremento en x y este de y es básicamente el incremento de y, de esa manera, ¿no? Y así obtenemos el incremento aproximado, que es diferente que el incremento real. Uno sigue la función, que es el incremento real, y otro sigue el plano tangente, que es el incremento aproximado, ¿no? Que también tiene que ver la propagación del error, el error propagado absoluto o el error propagado máximo, que es básicamente lo mismo, ¿no? Así obtenemos el diferencial total, ¿no? Y si quisiéramos linealizar una función z, sería el z inicial más derivada respecto de x en el valor inicial por x menos x sub 0 más derivada parcial de z respecto de y en el punto inicial por y menos y sub 0. De esta manera obtendríamos también la linealización, que es básicamente lo mismo que decir z menos z inicial es aproximadamente
el diferencial total. O sea, lo que estamos diciendo es que el incremento es aproximado al diferencial total. Esto es la linealización. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando incremento en x es cero. O sea, incremento es prácticamente el diferencial de x. El incremento de y es prácticamente cero. O sea, el incremento de y es prácticamente el diferencial de y. Eso es incrementos aproximado versus incremento real, ¿no? O el diferencial total. Que lo tenemos el diferencial total. ¿Y eso para qué sirve? Nuevamente para propagación de errores, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Un ejemplo clásico de una medición, de algo que tiene cada medición su propio error, ¿no? En este caso, un ejemplo clásico es tienes una caja que es un paralelepípedo, ¿no? De esta manera, que tiene base por altura y por profundidad por ancho, ¿no? El volumen es A por B por C. Vamos a decir que medí el A y vale 2 metros, el B vale 1 metro y el C vale 3 metros, ¿no? Pero mi instrumento de medición tiene un error aproximado de más o menos 0,1 milímetros o centímetros, para que no sean demasiado. 0,1 centímetros. Quiere decir que la medida real de A es 2 metros más o menos 0,1 centímetros, ¿no? O sea, 2 más menos 0,001 y todo esto en metros, ¿no? La medida de B sería 1 más menos 0,001 y esto en metros. Y el C sería 3 más menos 0,001 y también en metros. Esas son las medidas, ¿no? Las medidas que tienen una tolerancia, ¿no? De error. Cada medición tiene su propio error, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el error propagado o error total o el incremento aproximado del volumen? Acuérdate que estas definiciones, estos nombres realmente es lo mismo, ¿no? El error propagado, error absoluto, error total, ¿no? O el incremento aproximado, que es lo mismo, ¿no? Que se puede decir como error total, error absoluto también se le dice, error propagado o propagado máximo, ¿no? O el incremento aproximado. Todos estos son nombres para el diferencial total, en este caso de volumen. Entonces, ¿cuál sería el diferencial de volumen? Diferencial de volumen es derivada parcial respecto a la medida A por diferencial de A, más derivada parcial respecto a la medida B por diferencial de B, más derivada parcial respecto a la tercera variable C por diferencial de C, ¿no? En este caso, estos erroritos de acá, este sería el diferencial de A, esto de acá sería el diferencial de B, y esto de acá sería el diferencial de C. Como son valores pequeñitos, los incrementos son prácticamente diferenciales, ¿no? Derivada parcial de B respecto a sería B por C. Incremento aproximado de A o diferencial de A más menos 0,001. Derivada parcial respecto a B, A por C, que el error más menos 0,001. Derivada respecto a C, A por B, más menos 0,001. Todo está en metros cúbicos, ¿no? Porque metro cúbico. Vamos acá. B, ¿cuánto vale B? 1, C vale 3. Sería 1 por 3 por más menos 0,001. A por C, 2 por 3 más menos 0,001. A por B,
2 por uno más menos 0,001. Todo en metros cúbicos, ¿no? Este es el incremento aproximado de volumen o el error propagado, ¿no? Ese más o menos lo puedes factorizar y multiplicarías 1 por 3 por 0,001 más 2 por 3 por 0,001 más 2 por 1 por 0,001, ¿no? Esto sería el error propagado. Si te hablan de error relativo, sería el error propagado entre la medición original y por 100%. ¿No? Error propagado, aquí sale 0,003 más 0,006, sería 0,009 más 0,002, 0,011 metros cúbicos. Este es el diferencial total o el error propagado, ¿no? Este de acá. Entonces, el error relativo sería esta medición, 0,011 metros cúbicos, entre medición de volumen. Pero el volumen es ABC. ABC sería 2 por 1 por 3. Aquí me pasé un cero. Metros cúbicos. Y acá el volumen es 2 por uno 2 por 3 6 metros cúbicos. Y esto multiplicas por 100 y te sale un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 0,011 entre 6 por 100. Estamos hablando 0,18%. Ese es el error relativo. Relativo, acuérdate, es una fracción o es un porcentaje, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Esa sería la propagación de los errores. Y luego ya hablamos de derivadas direccionales, ¿no? Ya sabemos lo que son derivadas parciales, hablamos de este, incrementos, diferencial total, ¿no? Y luego hablamos de la regla de la cadena, ¿no? Una función, no sé, z es igual a una función que depende de x, y, pero al mismo tiempo el x depende del t y r, otra función, no f, ya no sería f, ¿no? Y el y también depende del t y r, ¿no? Entonces aquí haces tu diagrama de árbol. Z depende de X y también depende del Y. El X depende del T y también depende del R. El Y depende del T y también del R. Si quiero diferencial o derivada parcial de Z respecto a T, ¿cómo lo hago? Tengo que seguir de Z a T, hay un camino por acá, y de Z a T hay otro camino por acá. Sumamos ambos caminos. Entonces, derivada de Z respecto de X, derivada de X respecto de T. Un camino más siguiente camino de Z respecto de Y por de Y respecto de T, ¿no? También lo mismo con el R, y así, esta es regla de la cadena, tú lo haces con el diagrama del árbol, ¿no? Esas son derivadas parciales. Luego hablamos de derivadas direccionales. Para la derivada direccional, tengo que hablar de gradiente, ¿no? Tenemos que hablar de la gradiente. Entonces, ¿la gradiente qué cosa es? La gradiente es un vector. Es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales respecto a x, y y z. Entonces, es un vector realmente muy importante, que tiene mucha información. Es un vector, nosotros vamos a ver y a darnos cuenta después, si tenemos una función en tres dimensiones, agarramos una curva de nivel, por decir un plano aquí, a un nivel cualquiera, y aquí me sale una curva de nivel. Voy a borrar, poner más bonito, a una curva de nivel. En este punto el vector gradiente es perpendicular a esa curva de nivel. Siempre va a ser perpendicular a la curva de nivel. En este punto así, en este punto así, que es perpendicular a la curva de nivel, siempre. ¿Ok? Depende en qué punto encuentres el vector gradiente de la función,
es perpendicular a la curva de nivel, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar esto? Si tenemos de repente diagramas de curvas de nivel así de esta manera, esta es una función cuyas curvas de nivel son estas, y este es el nivel, por ejemplo, 20, 50, 60 y 80. Son diferentes niveles, ¿no? O sea que uno está como más arriba de otro, ¿no? Si estamos en este punto, el vector gradiente va a ser siempre perpendicular. Si estoy por aquí, siempre perpendicular. Si estoy por acá, perpendicular a la curva de nivel. Siempre. El vector gradiente en cualquier punto siempre es perpendicular a la curva de nivel. ¿Por qué? Porque es el vector que te lleva más rápidamente de un nivel al otro. Es el vector que te indica el camino de máximo crecimiento en una función en un determinado momento, ¿no? Y para eso tenemos que hablar de lo que es derivada direccional. La derivada direccional se obtiene de esta manera. Derivada direccional sería la gradiente de la función, producto punto, un vector unitario de dirección. ¿Por qué? Porque depende hacia dónde voy, ¿no? Vamos a poner nuevamente los ejemplos, ¿no? Otro ejemplo nuevamente para poder entenderlo claramente, recordarlo un poquito más. Vamos a decir que este es 20, 30, niveles diferentes, 40, 50, 60, 80. Vamos a imaginar que estoy en este nivel. Y vamos a imaginar que ese es un cerro, o una colina, o una trayectoria, un camino, una superficie, ¿no? En una superficie. Que hay una cima, ¿no? Que está por acá, más o menos, ¿no? En nivel 80, o inclusive un poquito más de repente, ¿no? Yo estoy en nivel 30, ¿no? Unos 30 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Y quiero subir, ¿no? Hay diferentes trayectorias que yo puedo seguir, ¿no? Puedo seguir así, puedo seguir así, puedo seguir así, perpendicular también, ¿no? Perpendicular o así, ¿no? Diferentes caminos. Entonces, depende de los caminos que yo siga, por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Hay diferentes direcciones hacia donde yo me puedo mover. Si me voy, por ejemplo, en dirección de A, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy yendo tangente a la curva de nivel. Entonces quiere decir que yo voy a seguir la trayectoria que se mantiene en la curva de nivel. Entonces mi nivel no va a subir ni bajar. Quiere decir que la derivada direccional en dirección de A es cero. ¿Por qué? Porque es tangente a la curva de nivel. Si es tangente a la curva de nivel, quiere decir que no estoy ni subiendo ni bajando la colina, sino que me mantengo en el mismo nivel, ¿cierto? Si tú te ves la dirección en dirección C, por ejemplo, en dirección C es perpendicular a la... Y estoy subiendo del nivel 30 al nivel 40, pero como es perpendicular, entonces es máxima la deriva direccional, es máxima, porque ese camino es el camino más rápido para llegar de nivel 30 al nivel 40, perpendicular a la curva de nivel, porque así más rápido llego de un nivel al otro, ¿ok? Esas son las cosas que tenemos que entender y que saber. Entonces, el valor máximo de la derivada direccional es el módulo de la gradiente y el valor mínimo es menos el módulo de la gradiente, ¿no? Y esto puede ser menor o igual, mayor o igual, ¿no? Entonces, la dirección de máximo crecimiento es gradiente y su máxima tasa es el módulo de esa gradiente. Eso es a lo que tengo que saber. ¿Y cómo demuestro que la máxima tasa es el módulo gradiente? ¿No? Estamos diciendo que la derivada direccional es vector gradiente, producto punto, un vector unitario. Si mi vector unitario es paralelo a la gradiente, o sea que estoy yendo en la misma dirección a la gradiente, entonces sería el módulo primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo que forman. Pero si estoy yendo paralelo, el coseno de cero es uno y el módulo de un unitario es uno, se vuelve uno. Quiere decir que la derivada direccional es
el módulo de la gradiente. Esto es cuando voy en una dirección paralela a la gradiente. Si voy en dirección paralela a la gradiente, la derivada direccional es el módulo de esa gradiente. Consecuencia. Si voy en una dirección paralela a menos la gradiente, entonces la derivada direccional se vuelve menos el módulo gradiente. Y esto es el valor mínimo. Y este es el valor máximo, ¿no? Otra conclusión o consecuencia. Cuando esta dirección es perpendicular a la gradiente, si es perpendicular, el coseno de 90 es cero. Entonces la derivada direccional se vuelve cero. Esto quiere decir que sigue una trayectoria tangente a la curva de nivel. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si te pregunta, ¿cuál es el valor máximo de la derivada direccional? El módulo gradiente. ¿Cuál es la dirección de máximo crecimiento? La gradiente. ¿Cuál es el valor mínimo de la derivada direccional menos el módulo gradiente? ¿Cuál es la dirección de mínimo crecimiento menos gradiente? ¿En qué dirección debes ir para que la derivada direccional sea cero? Dirección perpendicular a la gradiente, o sea, dirección tangente a la curva de nivel. Eso es lo que necesitas saber y con eso tenemos lo que son derivadas direccionales, ¿no? ¿Y para qué sirve también la gradiente? Acá hablamos el último tema, ¿no? Optimización, ¿no? Optimización sin restricción con el criterio de la segunda derivada y con restricción con Lagrange, ¿no? Y vamos a ver la optimización sin restricción con el criterio de la segunda derivada. Si te dicen optimizar una función, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primer paso, tenemos que hacer que la derivada respecto de x sea cero y la derivada respecto de y sea cero. De aquí obtienes los puntos críticos que hacen que las primeras derivadas parciales sean cero. Luego de estos puntos críticos tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada, que es esta que está aquí. Y para eso tenemos que hablar de las segundas derivadas parciales, ¿no? Vamos a evaluar. F en x sería la derivada de f respecto de x. Esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Fy, que es derivada respecto a y, también tiene que ser cero. Aquí obtenemos los puntos críticos. Y luego en esos puntos críticos vas a evaluar fxx, que es la derivada respecto de x de f sub x, ¿no? O sea, la derivada segunda de f respecto de x, ¿no? Fy es la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de y, ¿no? Derivada segunda respecto de y. Y fxy, que en este caso vamos a decir que es igual a fyx, que se cumple para la mayoría de las funciones que vamos a trabajar en el curso, que son continuas y cuyas derivadas parciales también son continuas, ¿no? Y entonces esto de aquí es igual a la derivada de f sub y, perdón, respecto de x. O sea, la segunda derivada de f respecto de x respecto de y. La derivada cruzada, como se le dice. Evaluamos todo eso en los puntos críticos y analizamos el criterio de segunda derivada. Si fxx es menor a cero y fxx por fyy menos fxy cuadrado es mayor a cero, este es un máximo local. Si fxx es mayor a cero y este de aquí, fxx por fyy menos fxy
al cuadrado es mayor a cero, es un mínimo local, ¿no? A este valor de aquí le llamamos D, ¿no? El D es fxx por fyy menos fxy cuadrado, ¿no? Evaluamos el D, ¿no? Si fxx es menor a cero y D es mayor a cero, es máximo. Si fxx es mayor a cero, es un mínimo, ¿no? Si el D es menor a cero, es un punto de silla. Pero si el D es igual a cero, el criterio no me ayuda. No puedo concluir absolutamente nada. Entonces ese punto no sería considerado ni un máximo local, ni mínimo local, ni punto de silla. ¿Qué cosa es un punto de silla? Es un punto donde cambia la concavidad, ¿no? Que es básicamente lo que vemos en el famoso, en la famosa forma de las papitas Pringles, ¿no? Que es básicamente esto que ahorita lo vamos a mostrar. Este es básicamente un punto de silla, ¿no? No es un máximo ni mínimo local, pero es un punto donde se muestra que hay un cambio de curvaturas, ¿no? Ese es un punto de silla que cumple esas condiciones, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si queremos optimizar? ¿No? Vamos a hablar de los multiplicadores de Lagrange. Para hablar de los multiplicadores de Lagrange, básicamente lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la función objetivo y determinar cuáles son las restricciones. En este caso vamos a trabajar todavía con una sola restricción, ¿no? Esta es optimización con restricción. Entonces tú vas a optimizar una función objetivo, vamos a definir una función objetivo que es una función que depende de x, y, z de repente, o x, y nada más, como quieras, igual, ¿no? Que sea x, y, una función de x, y. O sea, tienes un z es igual a un f de x, y. Quieres optimizar esto. Esta sería mi función objetivo, pero con una restricción que vamos a llamarlo g de x, y vamos a igualar a cero. ¿No? Lo único que tenemos que recordar aquí o saber aquí que la gradiente de la función objetivo es paralelo a la gradiente de la restricción. Y de aquí sale absolutamente todo. Vamos a ver un ejemplo rapidito y con esto cerramos el video. Ya realmente los ejemplos son aplicaciones de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Hemos empezado desde vectores de 2 dimensiones, 3 dimensiones, y nos hemos ido hasta multiplicadores de Lagrange, que es el último tema, ¿no? En esta entendido todo, si no, revisen nuevamente cada uno de los conceptos y practiquen un montón de los ejercicios que tenemos ahí para ustedes. Entonces, primero, determinar el máximo de esta función, ¿no? Si no te dice nada más, simplemente tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Con el criterio de segunda derivada vamos a optimizar sin restricción. Vamos a imaginar que no me dieron restricciones, ¿ok? O sea, vamos a imaginar que no me dice nada de esto, sujeto a nada, solamente me dice optimizar. Y no te hablo de método de Lagrange. Solamente te digo, optimiza o determina el máximo de esa función. ¿Cómo se hace? Optimizar sin restricción. Entonces sería f sub x igual a cero y f sub y igual a cero. F sub x es la derivada parcial respecto a x. Acá tienes menos 2x igual a cero y f sub y es menos igual a cero. Entonces te das cuenta que el x es cero y el y es cero. Solamente hay un punto crítico y ese punto crítico es 0,0. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el criterio de segunda derivada. A ver, ¿qué es lo que nos decía el criterio de segunda derivada? Por acá lo teníamos, más arriba. Tenemos que determinar fxx primero. Fxx. Fxx es derivada parcial respecto de x de fx. Pero fx
es menos 2x. Deriva nuevamente respecto a x, menos 2, ¿no? F y y, derivada respecto de y de f sub y. Pero f sub y vale menos 2y. Derivada respecto a y nuevamente, menos 2. Ahora, fx sub y es derivada respecto de x de f sub y, cruzado. F sub y menos 2y, derivada respecto de x, eso, cero. Entonces el d, que era fxx, fyy, menos fxy cuadrado. Fxx por fyy vale menos 2 por menos 2 4. Menos fxy 0 al cuadrado, d vale 4. Entonces, tenemos que fxx es menor a 0 y que el d es mayor a 0. Vamos a ver. Fxx menor a 0 y el d mayor a 0. Criterio 1. Quiere decir que es un máximo local. Entonces, hay un máximo local, solamente hay uno. Si solamente hay uno, entonces se convierte en absoluto, ¿no? Sería un máximo absoluto, no solamente local. Se da en el punto x igual a 0, y igual a 0. Vamos a evaluar la función. La función es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. El x0, y0, esto vale 9. Entonces este es el valor máximo valor de la función. Y se da cuando x vale 0, y vale 0. Si graficamos esta función, es algo así. Y se da en este punto, ¿no? En 0,0 se da el valor 9, 0,0,9. Este es el punto máximo. Cuando el x vale 0 y el y vale 0, la función vale 9, el valor máximo. Eso es si es que no hubiese ningún tipo de restricción. Y ahora vamos a hacerlo en el mismo problema, pero fíjate la diferencia. Ahora sí te digo, hay restricción. Ojo, hay restricción. ¿Cuál es la función objetivo? Es la función que quiero optimizar. Z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y cuál es la restricción? Vamos a poner f para hacer estándar. G es igual a x más y menos 3 igual a 0. Lo vamos a poner g igual a 0. Es de esta forma, ¿ya? La restricción, ¿no? X más y menos 3 igual a 0. Esa es mi restricción. El método de los multiplicadores de Lagrange nos dice lo siguiente. Gradiente de la función objetivo es paralelo a la gradiente de la restricción. Gradiente de f, derivada parcial respecto a x, menos 2x, respecto a y, menos 2y. Paralelo, gradiente de g, 1,1. O sea, derivada respecto a x1, derivada respecto a y, 1. Y me sale que menos 2x es igual a lambda, igualando las componentes en x, igualando las componentes en y también. De aquí puedes concluir que x es igual a y. Pero ojo, se cumple una restricción, que x más y menos 3 es igual a 0, pero x es igual a y. 2x vale 3, entonces x es igual a 3 medios, que también era igual a y. Aquí está el punto. Entonces el punto que maximiza la función objetivo con restricción, ¿ah? Es 3 medios, 3 medios, ¿no? Si reemplazamos en la función, tendríamos 9 menos 3 medios al cuadrado, menos 3 medios al cuadrado. ¿Esto cuánto sale? 3 medios, esto le vamos al cuadrado, sumamos dos veces esto, sale 4,5. 4,5. Entonces el valor máximo de la función está dado aquí. Mira, hay una restricción que es este plano que está aquí. El valor máximo que cumple la restricción es este valor. Este punto es 3 medios vale x, 3 medios vale y,
y el z vale 4,5. El valor máximo de la función con restricción es 4,5. Y ahí está la diferencia, que el valor máximo de la función sin restricción me salía este de acá, que es un máximo absoluto. El valor valía 9. Pero cuando ya hay una restricción, el máximo es 9 medios. Entonces, son dos métodos diferentes. Uno es optimización con criterio de segunda derivada y otro es optimización con los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Eso sería todo, eso es todos los temas que pueden ser evaluados. Revisen con calma el video, practiquen, trabajen bastante y resuelvan todos los problemas que tenemos ahí para ustedes.